Pesaba 96 kilos, 95, 96. El Mundial de Corea y Japón de 2002 vio el resurgir de Ronaldo Nazario. Pese a su inactividad, Scolari confió en él y decidió incluirle en la lista definitiva para la Copa del Mundo. El brasileño no defraudó y lideró al equipo hasta el final. Fue el máximo goleador del torneo con 8 goles y marcó en la final ante Alemania los 2 tantos que dieron el pentacampeonato del mundo a Brasil. Ronaldo, que había pasado un calvario tras romperse el tendón rotuliano de su rodilla derecha con el Inter en la Copa de Italia del año 2000, una grave lesión que le mantuvo 1 año y medio fuera de los terrenos de juego, pero el fenómeno regresó por la puerta grande al escenario internacional en el Mundial de 2002. Un punto de inflexión que hizo que Florentino Pérez se fijara en él. No era el delantero explosivo de sus mejores temporadas, pero seguía siendo igual de rápido y letal. En septiembre de 2002 y tras largas negociaciones, el Real Madrid arrebató a Ronaldo al Inter de Milán por 36 millones de euros. El 2 de septiembre de 2002, Ronaldo fue presentado como nuevo futbolista de la entidad en el Bernabéu. El brasileño recaló en un Real Madrid antológico con los Galácticos, jugadores de cantera y megaestrellas mundiales, el famoso Zidanes y Pavones. Su primer partido con la camiseta madridista tuvo lugar en el Santiago Bernabéu contra el Alavés, partido que serviría como carta de presentación para los aficionados merengues. Ronaldo solo necesitó 1 minuto sobre el terreno de juego para marcar el primer gol como madridista. El delantero volvió a ver puerta y consiguió redondear el debut perfecto con un doblete. En su primera temporada en el Bernabéu, consiguió conquistar una Liga Española y una Copa Intercontinental, ganada ante el Olimpia de Asunción. Con 23 goles en su retorno a la Liga, Ronaldo fue el máximo goleador del Real Madrid y segundo del campeonato, tras Roy Mackay, que logró 29 dianas en el Deportivo de La Coruña. Una de las grandes noches de Ronaldo con el Madrid fue la del 23 de abril de 2003. El fenómeno conquistó aquella noche Old Trafford y domesticó a los Red Devils con un hat-trick que evitó que el Madrid cayera eliminado en cuartos de final, a pesar de que el partido acabó con derrota por 4-3. Aquella Champions, los blancos cayeron eliminados en semifinales ante la Juventus de Turín. En su segundo año, celebró una Supercopa de España ante el Mallorca, con una diana en el encuentro de vuelta de la final y con un pase de gol a un David Beckham que recientemente había llegado al fútbol español. El brasileño fue pichichi del campeonato liguero en 2004, con 24 tantos. Aquella temporada, Ronaldo nos deleitó con el gol más rápido en la historia de un derbi madrileño. Fue a los 14 segundos de un partido de liga entre el Real Madrid y el Atlético, celebrado en el Santiago Bernabéu. El delantero del Real Madrid recibió el balón aproximadamente a 35 metros de distancia del arco que defendía el Mono Burgos. De inmediato, se llevó a 2 defensas rivales y cuando estuvo frente al portero, definió levantando el balón a la izquierda del portero. En la temporada 2004-2005, el Real Madrid reforzó su ataque con Michael Owen, que conformó un temible tridente ofensivo con Ronaldo y Raúl, pero no sería suficiente para ganar un título. En 2005, comenzaba la 4ª temporada de Ronaldo en el Real Madrid. El brasileño obtiene la nacionalidad española y pasa a ocupar la plaza de jugador comunitario en competiciones domésticas y continentales europeas. Un año donde Ronaldo sufre constantes lesiones y firma su peor temporada goleadora desde su recuperación con solo 13 tantos. El Real Madrid volvió a ser subcampeón de Liga y fue eliminado de la Liga de Campeones por el Arsenal. Mermado por problemas de una insuficiencia hormonal en la glándula tiroidea que exigía tratamiento, Ronaldo sufrió en la campaña 2006-2007. Soportó con Capello una situación similar a la que vivió con Héctor Cooper, su entrenador en el Inter de Milán. La segunda etapa de Fabio Capello en el Real Madrid duró una temporada y se saldó con un título de liga. Una etapa que estuvo marcada por su obsesión con el peso, lo que se tradujo en el despido de Ronaldo Nazario del conjunto blanco, justificando el despido del brasileño. El técnico de 77 años argumentó que Ronaldo pesaba 94 kilos ese año y que en el Mundial de Corea del año 2002 pesaba 82. Capello le pidió que bajara de peso, pero llegó a 92 kilos y medio. El técnico añadió otra razón de peso para el despido de Ronaldo Nazario del Real Madrid a través del Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos. Capello contó que en febrero de 2007 decidió despedir a Ronaldo Nazario, ya que era alguien a quien le gustaba la fiesta e involucraba al grupo. También reconoció que desaconsejó al Milán su fichaje, aunque finalmente Ronaldo Nazario terminó recalando en el cuadro rosonero.
El 30 de enero de 2007 se hizo oficial el traspaso de Ronaldo al Milán por 7,5 millones de euros. Una vez en Italia, expuso que estaba triste por tener que abandonar Madrid y dio las gracias a todos los técnicos que había tenido a lo largo de su estancia en el club blanco, excepto a Capello. En Milán, debió someterse a un tratamiento con medicamentos por su problema de tiroides. El fenómeno permaneció durante 5 años y medio en el conjunto blanco. Sus 104 goles en 177 partidos con la camiseta del Real Madrid le valieron el reconocimiento de los madridistas, a quienes también deleitó con talento, maestría y esa sonrisa que portaba durante su estancia en la capital, aunque sus números grupales en ese tramo pasaron desapercibidos, ya que solamente ganó 2 veces la Liga, una Supercopa de España y una Copa Intercontinental, dejando un recuerdo más claro por sus goles y calidad que por los títulos. Para muchos fue el mejor delantero de la historia, pero la salud le privó de conseguir muchas más cosas. Una rodilla y el hipertiroidismo frenaron una carrera que de todos modos ha sido espectacular, con 2 mundiales y títulos en todos los clubes donde jugó. Le quedó una espina clavada, la Champions. Pero sin duda, el fenómeno quedará para siempre en el recuerdo del madridismo.